Vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Señor eterno y soberano, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras circunstancias, Señor, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar en el día a día, Señor, tú, Señor, nos has dado una paz sobrenatural. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es toda suficiente, Señor, tu palabra que es inerrante. Señor, gracias por ella. Te pido que sigas guiándonos, que nos permita ver, Señor, en tu palabra, Señor, la gloria de nuestro Salvador, y que nos permita, Señor, hacer los ajustes, Señor, que tengamos que hacer en nuestro diario vivir, con la finalidad de nosotros adorarte, con la finalidad de nosotros exaltarte, Señor, y glorificarte. Señor, que tu nombre sea exaltado en nosotros y por nosotros de manera intencional. Señor, y que como tú siempre lo haces, que tu palabra ministre a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos en todo el transcurso de la semana meditar en ella, Señor, rumiar tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a aplicar tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Al final de la Primera Guerra Mundial se firmó un tratado de paz que se llamó como la ciudad donde se firmó dicho tratado de paz. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Este tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Exactamente 5 años después del atentado en que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, quien fue una de las causas directas de la Primera Guerra Mundial. A pesar del armisticio que fue firmado meses antes para poner fin a la hostilidad en el campo de guerra, se necesitaron unos 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir lo que era este tratado de paz. El tratado de Versalles se encontró su vigor el 10 de enero de 1920. Nosotros pudiéramos en esta mañana citar otras guerras y cómo algunas de ellas concluyeron en un acuerdo de paz. Pero en esta introducción lo que quiero es que podamos enfocar lo que el hombre inconverso, el hombre que no tiene a Dios, lo que este hombre entiende por paz. ¿Qué es la paz entonces para este? La paz es ausencia de guerra o las hostilidades a la que se refiere o a la que está un país en medio de conflictos bélicos y luego de un acuerdo se llega a un cese de paz, que fue lo que ocurrió, lo que mencioné ya en la Primera Guerra Mundial. Se refiere a acuerdos de cese de guerra. Hoy en día también se usa el término paz política para referirse al cese de guerra política en favor de ciudadanos. Y en un plano un poco más personal, la paz en un estado de espíritu sereno, donde una persona puede estar en armonía consigo mismo o con los demás. Esta es la forma en la que la humanidad define la paz. Y yo quiero enfocar en esta mañana que la paz verdadera no depende de las circunstancias políticas. La fuente de la paz verdadera es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso en esta mañana
trataremos el tema la paz sobrenatural. Y en el escenario donde el Señor le da a los discípulos y a nosotros esta magnífica promesa es el aposento alto. Y es dada en la noche antes de la muerte de Cristo. El Señor sabía cómo se encontraban sus discípulos, que estos estaban tristes y con cierto sentimiento de abandono por su parte. El Señor le da consuelo y le da dirección en todo el capítulo 14. Y aquí de manera específica le promete una paz sobrenatural. Ya Jesús le había prometido una morada permanente del Espíritu Santo en ellos. Le había prometido que Él continuaría de manera permanente en ellos. Que el Padre y la verdad continuarían en ellos. Y esas promesas iban a cambiar en gozo la tristeza temporal de los discípulos. Pero también sería la base de la paz sobrenatural que el Señor le promete en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice el texto, Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el Nuevo Testamento, la paz tiene que ver con la condición del ser humano con Dios, con la condición de la persona con Dios. La paz con Dios es el fundamento sobre el cual se apoyan todas las demás formas de paz. Y esto tenemos que entenderlo. Si no hay paz con Dios, no habrá paz verdadera en esta vida. Y por eso el no creyente no puede disfrutar de esta paz verdadera, porque esta es una paz que no es fruto de circunstancia ni de momento, es una paz sobrenatural que es producida por Dios mismo. Y lo más irónico es que el hombre, después de la caída, ha estado en guerra contra Dios por causa de su pecado. Y por ello la humanidad ha reflejado su odio hacia Dios con sus acciones, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Mírelo de esta manera. Quien es la fuente de la paz, el hombre está en guerra con él por causa de su condición pecaminosa. Mire cómo lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice allí Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que es amigo de este sistema pecaminoso de manera automática, dice Santiago, que se hace enemigo de Dios. Y es que ellos pueden reconciliarse a través de Jesucristo con el Padre, y así y solo así podrán disfrutar de la paz verdadera que solo viene de Dios. Y esto es una buena noticia para el hombre pecador, ese hombre pecador que ha sido constituido enemigo de Dios. Dios el Padre ha reconciliado consigo mismo a los pecadores rebeldes y enemistados con él. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. El hombre es restaurado por Dios. Por medio de Jesucristo es restaurado a una relación correcta con el Padre. O sea, Dios y lo que Él salvó en la eternidad pasada ya no están enemistados porque han sido reconciliados por Dios mismo en la cruz.
Mire cómo dice Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es una declaración legal que se hace solo una vez y que tiene resultados perpetuos. La justificación no es un proceso continuo. Ya nosotros hemos sido justificados por los méritos de Cristo por medio de la fe. Y el resultado de la justificación es que la guerra que nosotros como pecadores teníamos con Dios, esa guerra ha cesado y ha terminado en la cruz. Al término de este conflicto, las Escrituras le llaman reconciliación de un pecado o de un pecador con Dios. Esta reconciliación es el cese de este conflicto. Jesucristo pagó en la cruz la pena del pecador. Y esta rebeldía del pecador termina y es el pecador reconciliado con Dios. Se le perdonan todos sus pecados y ahora este pecador es un hijo de Dios. Hermanos, Dios es la fuente de toda paz verdadera. Romanos capítulo 15, versículo 23. El Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Como es el Dios de paz, como Dios es el Dios de paz, Jesucristo puede decir, como Él es Dios, Él puede decir también, mi paz os doy. La paz es dada por el Señor al creyente. No hay método, no hay forma en la que nosotros podamos decir, bueno, para tú conseguir la paz, tienes que seguir estos 3 pasos. Una vez los concluyas, lo haga, encontrará la paz. No, la paz viene de Dios. La paz la da Dios al corazón del creyente. Primera de Corintios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios el Padre y Dios el Hijo entonces son la fuente de paz verdadera. Y es el Espíritu Santo quien imparte esta paz en el corazón del creyente. Por eso puede decir el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que mantuvo a Cristo sereno ante las dificultades, esa es la misma paz que Él nos da a nosotros. La paz que nos mantendrá serenos y quietos ante todas las dificultades que nos toque enfrentar en la vida. Cuando todo esté en turbulencia a nuestro alrededor, nosotros estaremos tranquilos, nosotros estaremos quietos, porque la paz de Dios rebosa en nuestros corazones. Cuando vengan las dificultades, cuando estas dificultades nos golpeen, cuando nos toque enfrentar el dolor, nosotros estaremos quietos, estaremos confiados y estaremos tranquilos porque la paz de Dios nos conforta. La paz de Cristo le provee al creyente serenidad ante la preocupación. Y esta es una guianza del Espíritu Santo. Serenidad ante las circunstancias difíciles. La serenidad suele asociarse a la capacidad de una persona para actuar de manera racional y de manera serena en todo momento. O sea, la única forma en la que el creyente puede estar sereno en todo momento es si este creyente está experimentando la paz que Dios le da a sus hijos por medio del Espíritu Santo. ¿Tú quieres tener paz? Mira a Cristo. Solo cuando nosotros ponemos la mirada en Él, nosotros encontramos esa paz que necesitamos, esa paz que es sobrenatural. Habrán dificultades en la vida y muchas veces esas dificultades nos van a hacer tambalear. Pero solo
cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, su paz nos hará descansar en medio del problema. Su paz nos dará confianza en medio de las distintas dificultades. Cuando pase por tormentas en la vida, mira a Cristo. Cuando estés atribulado, mira a Cristo y su paz inundará tu alma de aliento. Solo necesitamos mirar a Cristo, solo necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y solo en Él, porque Cristo es la fuente de toda paz verdadera. Una paz que está por encima de nuestros problemas, una paz que no está basada en nuestra circunstancia, una paz que proviene de Dios, una paz que es totalmente inagotable. Por eso cuando tú estés afligido y cuando tú creas que la situación difícil te está doblegando, debe ir a la fuente y la fuente es Jesucristo. Debe mirar a la fuente, debe ir a buscar refugio a Cristo. Mira como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, ese es el consejo del autor de los Hebreos. Y Jesús nos dice en el versículo 27 del capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La verdadera paz no la posee el mundo. El mundo está carente de esta paz verdadera. Lo que el mundo concede, lo que el mundo da, que el mundo entiende que es paz, no es paz, es una tranquilidad momentánea. La paz en el mundo tiene que ver con los logros personales y tiene que ver con los placeres y con la autosatisfacción. Tiene que ver con el romance, con los vicios, con el materialismo. Y eso tiende a producir o a generar cierta tranquilidad en el mundo de hoy. Por ello la paz del mundo es una paz falsa, porque su fundamento está en tierra movediza. Está en una supuesta paz que está basada en circunstancias positivas. El mundo está en rebeldía contra Dios, es enemigo de Dios y es enemigo de aquel que es la verdadera paz. Entonces el mundo carece de paz. Mire esta radiografía que hace el apóstol Pablo del mundo. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 18. Mire esta radiografía que nos da el apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una radiografía que nos da el apóstol Pablo aquí, que para que se nos erice la piel. El hombre está descalificado por su propia cuenta para tomar de la fuente de la paz que es Jesucristo. Pablo está dando aquí una referencia de Isaías capítulo 59 versículo 8. Mire cómo dice Isaías 59, 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. La paz, el mundo no la encontrará
en sus esfuerzos por no tener conflicto. La paz verdadera solo puede encontrarse en Jesucristo. Y el mundo está en una depravación total y su pecado lo ha apartado de la fuente inagotable de la paz que es nuestro amado y eterno Salvador. Pero miremos la última parte del versículo 27 de Juan 14. Dice la última parte: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y nuevamente el Señor le repite lo que ya el Señor le había dicho en el versículo 1 del capítulo 14. Mire cómo dice, versículo 1, capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de nosotros apropiarnos de esta promesa divina. Y esta es una promesa gloriosa para nosotros. Los creyentes que han sido salvos deben obedecer dando la espalda al mundo y viviendo para la gloria del Señor. Vivir para el Señor implica vivir conforme a las Escrituras. El Señor nos ha prometido paz por ello y nosotros debemos apropiarnos de esta promesa de paz que el Señor nos da. Isaías 26, versículo 3, la Reina Valera dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es una paz que viene de una confianza plena con el Señor. Cuando confiamos en el Señor, esta disposición a confiar en Él trae paz a nuestro corazón. Una paz que el hombre común no puede entender, no puede comprender, porque no depende ni de él, ni depende de sus circunstancias. Es algo que se produce en el corazón del creyente y que se produce allí por Dios, porque Dios es quien produce esta paz allí. Por ello es una paz sobrenatural. No es natural. Porque mirando las circunstancias, mirando las distintas situaciones de la vida, quizás lo normal sería que nosotros nos inquietáramos y que esto generara tensión en nosotros. Pero cuando contemplamos las crisis a la luz de las promesas divinas, es como un refugio al alma, es como un refrigerio al alma cuando nosotros confiamos en la bondad de nuestro Salvador. Cuando nosotros confiamos en su fidelidad, cuando nosotros confiamos en su providencia, Dios el Padre, Dios el Hijo llenan nuestros corazones de paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fuente de la esperanza es el Señor, la fuente del gozo es el Señor, pero también la fuente inagotable de paz verdadera lo es el Señor también. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una oración, y en esta oración está haciendo una petición para que el Señor llene de paz y gozo a los creyentes. Nuestra esperanza no está, repito, en las circunstancias, sino en nuestro amado Salvador, quien nos suministra paz verdadera, quien nos guía por medio de las Escrituras. El creyente no debe estar angustiado por las circunstancias que suceden a su alrededor. El creyente no debe estar angustiado por las cosas que pueden suceder a futuro. El creyente no puede estar angustiado por las cosas que ya sucedieron en el pasado, sino que el creyente debe estar seguro y confiado en los brazos de su Salvador. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Dice allí el texto: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos.
vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No importa lo difícil que puedan parecer las situaciones que pudiéramos estar enfrentando, no importa lo embravecido que pueda estar el mar, no importa la intensidad de los vientos, ni el nombre que pueda tener nuestras crisis o nuestras pruebas, ni el tamaño de ella. Para el cristiano que se regocija en el Señor, todo es posible. Por eso dice Romano que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces la clave es que en medio de las distintas circunstancias, que en medio de las distintas situaciones, que en medio de esas situaciones difíciles y oscuras y hostil que la vida nos presenta, nosotros confiemos, nosotros nos gocemos y nos acerquemos a nuestro Salvador, y el Señor nos dará su paz. Y estaremos quietos, porque la paz del Señor sobrepasa absolutamente todo. Estamos llamados a obedecer y a obedecer a Dios su palabra, incluso delante de todos los hombres. Repito, versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y el versículo 7 cierra con broche de oro. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que los problemas no te roben ni el gozo ni la paz. ¿Tienes dificultades? ¿Crees que la carga es pesada? ¿Crees que la situación oscurece, llenándote de ansiedad? Lleva tus problemas al Señor en oración. Lleva tus crisis al Señor en oración. No existe nada, por fuerte o grande que parezca, que el Señor no pueda solucionar. Y luego de llevarlo al Señor, entonces tú te vas a dar cuenta que no se trata solo de que el Señor pueda o no pueda solucionarlo, sino de que su voluntad se esté cumpliendo en tu vida. Y eso entonces nos lleva a que muchas veces el Señor utiliza las crisis para que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en nosotros. Debemos orar. Somos dependientes del Señor. Nuestro ruego y nuestras súplicas en oración así lo dirán. Tenemos que ir al Señor en oración, presentando todas nuestras crisis al Señor, presentando todos nuestros problemas al Señor, pero a su vez agradeciendo lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Porque al final lo que el Señor ha permitido en nosotros es para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Y todo terminará beneficiando. Hasta el mal en nosotros terminará beneficiándonos, porque será para la gloria de nuestro Salvador. Ora por todo y sea agradecido por cada cosa que esté sucediendo en ti, aunque esas cosas tú no las entiendas, aunque esas cosas te produzcan tensión. Cuando el creyente descansa plenamente en el Señor en medio de todas las tormentas de la vida, el creyente vive una vida de gozo y el creyente vive una vida de paz, pero no cualquier paz, pero no cualquier gozo, una paz que el Señor, mis amados hermanos, nos ha dado a entender, nos ha comunicado, nos ha dicho por medio de su palabra que es una paz sobrenatural, que no todo el mundo puede entender esta paz, porque es una paz que procede de Dios. Y si es una paz que procede de Dios, solo los que proceden de Dios pueden entender esa paz.
Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente a tu alrededor es posible que se pregunten, ¿y a este y a esta qué le pasa? Cuando debería estar llorando, está riendo. Y tu respuesta será simple: la paz de Dios ha inundado mi vida. Cuando debería estar ansioso, está confiado. Cuando debería estar quejándose, está agradecido. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todas las cosas. Mira cómo lo dice el pastor MacArthur, cito: al creyente se le promete calma o tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que esas situaciones difíciles son parte de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y en vez de estar afligidos, y en vez de estar cabizbajos, nos gozamos porque nosotros sabemos que estamos seguros y confiados en nuestro Salvador y que estamos caminando dentro de su voluntad. No existe sabiduría humana que pueda entender esta paz que produce el Señor en sus hijos. La paz de Dios guarda al creyente de la ansiedad, la paz de Dios guarda al creyente de la duda, y la paz de Dios guarda al creyente del temor. La paz perfecta del Señor nos guarda, nos cubre y nos protege. Por eso el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy mi paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios nos conforta, la paz de Dios nos llena de gozo. Cuando tenemos esta paz de Dios, no se turba nuestro corazón y tampoco tenemos miedo, porque esta paz nos da quietud espiritual. Esta paz nos da seguridad, seguridad de la presencia amorosa de Dios en nosotros. Y esa seguridad nos hace vivir confiados. Mira cómo lo dice Guillermo Hendrickson, cito: el mundo puede dar placer externo, descanso físico y deleite, honor y riquezas, pero nunca esa seguridad íntima que es el reflejo de la sonrisa de Dios en el corazón de sus hijos. Fin de la cita. El mundo puede dar una paz momentánea, una paz que es producto de circunstancia, producto de riqueza, producto de placeres, producto de todas las cosas que el mundo brinda, pero nunca el mundo podrá dar esa seguridad, esa serenidad, esa quietud que es producida en el corazón de los hijos de Dios por el Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La seguridad íntima de que todo está en las manos del Señor y que el Señor nunca falla. La seguridad de saber que yo estoy seguro en mi Señor. La seguridad de saber que todo lo puedo en Cristo porque Cristo me fortalece. La seguridad de saber que no importa lo que esté sucediendo, que no importa la avalancha en la que esté sumergida el mundo, no importa. En Cristo yo soy más que vencedor. Que no importa las enfermedades, que no importan las crisis, que no importan las situaciones adversas, yo soy en Cristo más que vencedor. Y esa es la seguridad que solo tienen los hijos de Dios.
Esa es la seguridad que solo tienen los hijos de Dios, porque es una seguridad, es una paz que ha sido colocada en el corazón de ellos por el Espíritu Santo. No importa cómo venga el día de mañana, no importa. Lo que importa es que el Señor nos ha prometido paz verdadera y que el Señor, sus promesas no son tardías, sino que Él cumple en nosotros lo que Él ha prometido. Hermanos, nosotros estamos seguros en los brazos del Señor. Lo que sucede es que muchas veces nos pasa como al apóstol Pedro, que nosotros estamos en la barca y cuando sentimos los vientos huracanados, quitamos la vista de Cristo y lo ponemos en los vientos y creemos que los vientos nos van a tragar. No nos van a tragar. Miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La paz sobrenatural es la paz que Dios le da a los creyentes. Es la paz impartida por el Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Y solo nosotros podemos entender y tener esta paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y es una paz que genera en nosotros quietud, que genera en nosotros seguridad, que genera en nosotros tranquilidad, porque nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo la promesa de nuestro amado Salvador. Y otro verá ilógico cuando nosotros reímos. Para otro será ilógico el hecho de que nosotros podamos gozarnos en medio del dolor, que nosotros podamos gozarnos en medio de las pruebas, que nosotros podamos gozarnos en medio de las dificultades. Para otros será ilógico, pero para nosotros no, porque nosotros, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar de las enfermedades, nosotros estamos seguros, confiados y plenos en el Señor. Y esa confianza es la paz que Dios ha colocado en nosotros. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos vivir vidas que le agraden y a que las personas que están a nuestro alrededor puedan ser testigos de que nuestros corazones han sido inundados de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esa paz que nos dejaste, Señor. Esa paz que es impartida por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en las distintas situaciones de nuestras vidas a entender esto, Señor. A entender que nuestro gozo no depende de lo que podamos tener. Que nuestro gozo y seguridad no depende de las circunstancias, sino que depende de ti. Que tú eres la fuente de nuestra paz. Que tú eres la fuente de nuestro gozo. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestra manera de vivir, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos siempre, donde quiera que estemos, Señor, glorificarte y disfrutar de la paz que tú das a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.